Hola, ¿cómo están? Esto que están viendo aquí en la Argentina se conoce como bombilla. En otros lugares podrían decirle popote o sorbete, pero este es un sorbete muy especial, normalmente de metal, plata, alpaca, acero inoxidable, aunque también los hay de madera, de caña hueca, tacuapí como dicen los guaraníes, o puede ser de plástico también. Se utiliza para tomar mate, una infusión propia de nuestra zona, la zona del Río de la Plata. Este es el mate, aquí otra bombilla similar, pero esto no es lo que importa, al menos en este video. Esta magnífica bombilla fue fabricada hace 30 años por mi gran amigo Martín González. Él me hizo tres, yo perdí una. Las otras dos están como nuevas, son estas dos. Parece que no las hubiese usado y se usan todos los días. Han sido usadas todos los días durante 30 años y parecen nuevas. Cuando Martín me regaló estas bombillas, al ver la calidad de los materiales y la excelente manufactura, le dije que no era un buen negocio fabricar una bombilla indestructible, porque los que compraban no volverían a comprar nunca más, porque no se romperían, no se desgastarían. Martín me miró extrañado, no podía comprender mi bajo razonamiento. Él se regía por una moral superior. Si podía fabricar algo indestructible, no lo haría de otra manera solo para vender más. Yo no comprendía tampoco la altura moral con la que Martín se manejaba en su trabajo. Él pensaba en hacer lo mejor para sus clientes y yo pensaba en perpetuar el negocio haciendo algo no tan durable para poder vender más. Yo estaba hablando, sin saberlo, de lo que hoy se conoce como obsolescencia programada. Y este es el tema de nuestro video de hoy. Como les dije, hoy vamos a hablar de la obsolescencia programada y sus nefastas consecuencias, no solo para la economía, sino para la salud y el medio ambiente. Pero antes, agradeceremos, como siempre, a quienes hacen posible que hagamos este video y nuestro programa de radio. Son ellos Claudia Croseri, Máximo de Souturriestra, Emilce Quiroga, Bernardo Morgan, Jorge Granata, Omar Durán y la licenciada Viviana Nasif, quien es psicopedagoga y atiende a niños, jóvenes y adultos. Su número de WhatsApp es 261-252-1555. Como decía, ellos hacen posible este video y nuestro programa de radio. La obsolescencia programada, también llamada obsolescencia planificada, es la determinación o programación del fin de la vida útil de un producto. De modo que, tras un periodo de tiempo, calculado de antemano por el fabricante o por la empresa, durante la fase del diseño del producto, este se torna obsoleto, no funcional, inútil, inservible por diversos procedimientos, que podemos ver enseguida. Hace más de 120 años, en 1901, se encendió una lámpara de filamento en la estación de bomberos de Livermore, en California, Estados Unidos. Esa lámpara nunca más se apagó. Más de 120 años sin apagarse. Desde hace varios años hay una cámara que graba las 24 horas y lo emite por internet, pero en realidad no deberíamos decir una cámara, sino que fueron 3 cámaras ya, porque las cámaras se han arruinado y sin embargo la lámpara sigue encendida. Y está, claro, asistida por una batería para que no se apague incluso cuando hay un corte de suministro eléctrico. Claro que es una lámpara que ilumina muy poco y consume muy poca electricidad. Por esta razón no emite demasiado calor y allí está el secreto de su duración. Además, esta lámpara fue construida a mano. Hace algunos años, en la generación de mis padres, los electrodomésticos que se compraban para toda la vida. O se rompían, sí, se rompían, pero se podían arreglar. En la actualidad, aun cuando los materiales han aumentado su calidad y hay distintos tipos de materiales, las cosas parecen no durar tanto. A veces incluso se rompen justo cuando se terminó su tiempo de garantía. El español Benito Muros, creador del movimiento llamado SOP, sin obsolescencia programada, logró fabricar una lámpara con garantía de funcionamiento de 80 años, pero no pudo conseguir que alguna red de distribución se hiciera cargo de comercializarla. Además, cuando presentó públicamente su proyecto, recibió amenazas, chantajes, campañas de desprestigio, etc. Todo eso lo puso en manos de la justicia y ya hay 2 condenas con multas que nunca fueron pagadas. Sin embargo, esto bastó para que Muros desistiera de la fabricación de las lámparas. Cuando Benito Muros reflexiona sobre las causas de esta obsolescencia programada,
reflexiona sobre que antes se fabricaba para vender en el barrio o en la misma ciudad. Había un contacto personal con el comprador y por lo tanto la calidad era algo obligado. Después llegaron los bancos y los créditos de consumo. Para devolverlos o se subía el precio o se conseguía una mayor rotación a costa de la duración del producto. Y esto no es una teoría conspirativa. Los fabricantes programan la duración de sus productos. Hablemos del primer caso de obsolescencia programada del que tenemos datos. 2 días antes de la Navidad de 1924, importantes directivos de las empresas Osram, Philips y General Electric conformaron en Ginebra lo que se llamó el Cártel de Phoebus. Podríamos llamarlo Febo o Phoebus también, es el dios mitológico de la luz o del sol, con el fin de controlar la producción y venta de bombillas eléctricas. Aquí en la Argentina los llamamos focos o lámparas eléctricas. El cártel estuvo vigente hasta 1939. Pero ¿cómo impactó el cártel en la obsolescencia programada? Los objetivos de este cártel de Phoebus eran controlar la producción, controlar las ventas, controlar los precios, controlar. Cuando no lo controla el Estado, lo controlan, se encargan de controlarlo y conspirar para controlarlo los empresarios. También tenían marcados unos mínimos de calidad y atención acá, marcar una duración máxima de 1000 horas. Cualquier producto que sobrepasase el umbral de las 1000 horas se arriesgaba a una penalización. Es decir, los fabricantes tenían la obligación de enviarse sus muestras de sus lámparas para que los otros las probaran. Y si por regla pasaban las 1000 horas, entonces ellos eran penalizados, tenían una multa. En 1932, Bernard London, en Estados Unidos, propuso la obsolescencia planificada, así la llamaba él, como obligatoria por ley para todo tipo de manufacturas, con el objeto de superar la depresión económica que afectaba a Estados Unidos en ese momento. Pasado un tiempo determinado, los productos debían ser entregados al Estado para que los destruyera. Otro producto que fue muy afectado fue el nylon. En su introducción, en 1938, era presentado como una fibra fuerte y prácticamente indestructible. Es básicamente de lo que se hacen las medias finas, las medias de mujer finas, esas medio transparentes. Antes se hacían de seda. Las ventas de esta fibra, que era presentada como prácticamente indestructible, cayeron rápidamente, ya que nadie necesitaba reemplazar las medias. Por lo que DuPont, la empresa fabricante, se vio obligado a rediseñar el material para hacerlo más frágil y conservar sus ventas. Atención a DuPont porque tiene un gran papel. Es una empresa francesa, tiene un gran papel en el tema de la historia de la obsolescencia programada. También hubo una película, la vi hace un par de días, que fue nominada al Oscar, se llamaba El hombre vestido de blanco, es de 1951, y trataba de un científico que inventa una fibra perfecta. No se mancha, no se rompe, no se deshilacha. El inventor finalmente era perseguido no solo por los empresarios, sino por los trabajadores que temían quedarse sin trabajo y por los trabajadores informales como las lavanderas que también temían quedarse sin trabajo. Henry Ford en el 1908 lanza su modelo T, el Ford modelo T, un automóvil que él imaginó como un caballo de trabajo, como una herramienta accesible que no se desgastaría. Atención, similar a la lámpara esta eterna. En 1922, Ford dijo: queremos que el hombre que compra uno de estos autos nunca tenga que comprar otro. Pero cuando el nicho de mercado se saturó, hubo que buscar alternativas. Por ese entonces, el principal competidor de Ford era General Motors. En 1921, DuPont, la misma fábrica de la que hablamos recién de las medias de nylon, adquirió la mayoría de las acciones de General Motors. Y comenzaron a experimentar con pintar los autos de otros colores diferentes. Hasta ese entonces los autos eran todos negros. Y Henry Ford había dicho que puedes tener un auto del color que quieras siempre que sea negro. Esto tomó un par de años de pruebas y luego en 1924 General Motors lanzó sus primeros autos en distintos colores. Y poco a poco introdujo un truco que hoy suena familiar. Cada nuevo año presentaban autos de diferentes colores. El objetivo no era solo hacer que el modelo de Ford luciera anticuado, sino lograr que sus propios productos lucieran anticuados cada año, incentivando a los clientes a cambiar sus viejos automóviles del año pasado por los modelos más nuevos. Años más tarde, el jefe de diseño de General Motors diría que
Su gran objetivo es acelerar la obsolescencia. Él llamó a esto obsolescencia dinámica. En el sector electrónico es donde más se practica la obsolescencia programada. Todo funciona con chips, lo que hace fácil de programar algo para que deje de funcionar después de una cierta cantidad de ciclos, como los productos de Apple, por ejemplo. Los semiconductores suelen ser hechos de selenio, germanio o silicio, y cada uno con un punto de fusión más o menos bajo. En muchas ocasiones basta con colocarlos al lado de una fuente de calor, por ejemplo la batería, para acortar la vida de los mismos y forzar a otra compra. Nos preguntamos si existirán más cárteles como este cártel de Phoebus. Lo cierto es que los productos modernos duran menos que algunos de los productos antiguos. Las empresas se defienden diciendo que lo que sucede es que los productos no se reparan, no se llevan al técnico para que los arregle, porque el público prefiere comprar dispositivos nuevos y esto no es una decisión de las empresas. Claro, antes, cuando la batería de mi celular se agotaba, yo simplemente iba al mismo negocio que me vendió el celular y compraba una batería. La cambiaba yo mismo sin tener que abrir el celular. Y se acabó. Pero los fabricantes comenzaron a poner las baterías dentro de los celulares. Entonces había que quitar la cubierta para cambiar la batería, muchas veces a riesgo de perder la garantía. Como todo esto no dio todo el resultado esperado, comenzaron a fabricar los smartphones con una tapa que no se podía quitar, al menos no la puede quitar un usuario normal y había que recurrir al técnico. Obviamente ahí sí se perdía la batería, no se podían abrir esos. Entonces las baterías pasaron a estar integradas, soldadas al resto del celular, lo que hace cada vez más difícil cambiarlas. Es por esto que los usuarios prefieren cambiar el celular en lugar de reparar el teléfono. La computadora que estoy usando para grabar y editar este video, que ustedes no la ven porque está ahí atrás de la cámara, tiene una batería que después de 3 años de uso ya no sirve. Pero a pesar de que no es tan complejo reemplazarla, no consigo el repuesto. Y si se consiguen a precios altísimos. Hubo un tiempo en el que habían ideado algunos celulares que eran modulares. Es decir, el usuario podía comprar componentes y armar su propio celular. Algunos preferían un celular con mejor cámara, entonces se agregaba un módulo con una cámara más potente que la estándar. Otros preferían que la carga de la batería fuese más duradera y compraban entonces una batería extendida. Tenían entonces un celular más voluminoso, pero cuya carga de batería duraba el doble. ¿Por qué no avanzó este tema de los celulares modulares? Fácil. Porque, por ejemplo, si mi cámara se rompía, yo no tenía que comprar un nuevo celular, ni siquiera llevarlo a reparar. Solo tenía que comprar un módulo nuevo de cámara y cambiarlo yo mismo. Esto no parecía conveniente para los fabricantes. ¿No te ha pasado que llevas tu celular al técnico para que lo repare y te dice que por el precio de los repuestos es más caro repararlo que comprar uno nuevo? ¿Y quién pone el precio tan exorbitante de los repuestos? Nada más y nada menos que el mismo fabricante del celular, a quien le interesa más venderte un nuevo modelo que permitirte que repares el viejo. En la Unión Europea, así como en 25 estados de Estados Unidos, hay propuestas para garantizar el derecho a la reparación. Estas leyes podrían forzar a los fabricantes a facilitar la reparación de sus productos. Deberán proveer la información y acceso a sus partes, y así podrías reemplazar la batería o reemplazar la pantalla rota sin perder tu garantía. Entonces, si el derecho de reparación se convierte en ley, ¿significa que la obsolescencia artificial se acabará? No lo sé. ¿Recuerdan los autos de General Motors y Ford cambiando los colores para hacer ver obsoletos los clásicos autos negros? No hace falta que los productos dejen de funcionar para que se vuelvan verdaderamente obsoletos. O no sé si utilizaría la palabra verdaderamente, pero sí obsoletos para la gente, para el sentido de la gente. Lo que hace falta lograr es que parezcan obsoletos. Es lo que deberíamos llamar la obsolescencia programada por marketing. ¿Por qué crees que, incluso si los aparatos pueden durar más tiempo, los fabricantes crean productos con prestaciones similares, pero cambiándoles un poquito el formato, con colores nuevos, etcétera? En el mejor de los casos mejoran una parte. Por ejemplo, le agregan una cámara más o le agregan 1 GB más de RAM. En este caso, la obsolescencia no tiene que ver con la duración o efectividad del aparato, sino con la moda, que te hace preferir tener un celular que luzca más nuevo. Y entonces lo que vos tenés pasa a ser, en vez de una utilidad, un símbolo de estatus.
ya en la denominación de los productos está o se puede ver esta voluntad de la obsolescencia por marketing. Cuando denominan a un producto iPhone 14, por ejemplo, lo hacen para distinguirlo del antiguo, del iPhone 13, y para decirte que el próximo será el iPhone 15. Y entonces, cuando vos compras el iPhone 14, ya estás pensando que tu próximo teléfono va a ser el iPhone 15. Y así con muchos otros productos. Todos llevan ese numerito que los hace ir variando un poquito los productos para que nosotros los compremos. El problema ético no es solo la estafa que constituye el fabricar a propósito un aparato que dure menos, sino que esos aparatos que se descartan van a aumentar la enorme masa de desperdicios electrónicos que contaminan el planeta, nuestra casa común. Un caso muy conocido es el de Qiangxi, un barco que en 1986 transportaba 14.000 toneladas de cenizas con gran cantidad de productos tóxicos de Estados Unidos a Panamá, con la excusa de que dichas cenizas se utilizarían para construir una carretera. Al llegar el barco al puerto de Panamá es rechazado todo su cargamento, por lo que el buque pasó 2 años intentando descargar las cenizas en distintos países que fueron rechazándolos. Finalmente, en 1988, 2 años después, el buque aparece con sus bodegas vacías, sin explicación alguna. Luego, unos años más tarde, un miembro de la tripulación reveló que las cenizas fueron arrojadas al Océano Índico. Y este es el caso más conocido, pero hay muchos barcos que al no poder descargar sus residuos en algún puerto, terminan vertiendo en el océano el contenido de sus bodegas. Muchos de esos barcos cambiaron sus nombres y sus países de registro para tratar de disfrazar su verdadero origen y que los dejaran dejar su carga en algún puerto. Algunos incluso fueron hundidos intencionalmente. En Estados Unidos y en Europa, como hemos dicho, hay regulaciones al respecto del procesamiento de los desechos industriales y tecnológicos. Pero el procesamiento es más caro que buscar un vertedero en África o en algún país de Asia que esté dispuesto a recibirlos. En estos países, donde el trabajo y los derechos laborales no suelen ser abundantes, hay mucha gente que vive del reciclado casero de los desechos tecnológicos. Esta actividad es muy dañina para la salud, ya que con frecuencia no solo los materiales se degradan y contaminan, sino que los medios de separación, por ejemplo, para separar los metales, se queman las partes plásticas con las claras consecuencias para la salud y el medio ambiente. El promedio de vida de muchos de estos países donde se vierten desechos tecnológicos y donde la gente trabaja separando estos desechos tecnológicos, el promedio de vida, decíamos, es mucho más bajo que el de otros países. En 1991 se firmó la Convención Internacional de Basilea, poniendo su foco en la atención de los problemas relacionados con el tráfico ilícito de desechos peligrosos, esto que habíamos mencionado, ¿no? La convención exige la notificación y el consentimiento previo por escrito para los movimientos de desechos realizados por cualquier Estado parte. Los permisos para efectuar tales exportaciones están sujetos a la aplicación de prácticas sostenibles en gestión de residuos. De todos los países que debían firmar la convención, hubo unos pocos, 3, que no firmaron o no ratificaron el tratado. Uno fue Estados Unidos y un par de países más que son utilizados por Estados Unidos como vertederos de desechos tecnológicos. El problema es que los organismos internacionales que hoy dominan los gobiernos nacionales, sí, los gobiernos nacionales son dominados por los organismos internacionales que a su vez son controlados por grandes empresas. Y a esas empresas no les interesa dejar de obtener ganancias para contaminar menos. Y esto hace que surja un problema del que tantas veces hemos hablado en este canal. Las empresas ahora, gracias a la automatización, pueden seguir generando riquezas sin trabajadores. Esto generará un alto número de desempleados y subempleados. Si hay mucha gente sin trabajo y sin dinero, no se venden los productos y servicios, no hay ganancias, por lo cual para sostener el sistema funcionando, las empresas están dispuestas a ceder parte de sus ganancias para subsidiar a quienes no tengan trabajo. Es el mecanismo conocido como renta básica universal y lo pueden encontrar referencias a esto en todos los organismos internacionales. Lógicamente, si hay mucha gente a la que subsidiar, será necesario renunciar a una mayor parte de ganancias, por lo cual la solución parece simple. Este nuevo capitalismo requiere una disminución de la población y que ésta
población más reducida pueda seguir consumiendo más y más. Es por esto que los organismos internacionales nos dicen que la forma de evitar la suma de todas las catástrofes, el calentamiento global, el cambio climático, el agujero de ozono, la superpoblación, la contaminación, el cuidado de las aguas, la deforestación, etcétera, etcétera, es disminuir la población y no el consumo, ya que sin consumo no pueden subsistir. Sin embargo, nosotros vemos claramente que si hubiese una menor cantidad de consumo, los que estarían en riesgo serían las empresas, pero esto mejoraría notablemente el tema del cuidado medioambiental. Cuando nos hablan entonces de todas sus políticas para controlar la población, aborto, eutanasia, ideología de género, educación sexual integral, disminución del embarazo adolescente, etc., no están pensando en la humanidad, sino en las grandes empresas. Incluso el sembrar el temor por catástrofes ambientalistas hace que la gente tenga menos hijos. Ya está comprobado que cuando la población tiene miedo por la guerra, porque tiene que cambiar su alimentación por insectos, porque el agua no alcance, entonces, cuando la población tiene miedo por estas cosas, tiene menos hijos. ¿Y cuál sería entonces la solución? Por lo visto, viendo que hay grandes intereses a los cuales no les interesa que esto se solucione, sino que están dispuestos a hacer lo posible por evitarlo, las soluciones estructurales rápidas parecen imposibles. Hay algunas fundaciones como FENIS, con doble S, y SOP, sin obsolescencia programada, que luchan contra la obsolescencia programada. Pero estas se vuelven impotentes si no hay un cambio cultural de la población. Esto significa que en las familias enseñemos a nuestros hijos a tener un verdadero consumo responsable y que pidamos a las escuelas que este tema sea incluido obligatoriamente en los diseños curriculares. Por lo pronto conocemos algunas familias que enseñan esto y algunos profesores, como mi querido amigo Pedro Peñarroja, que nunca dejan de hacer tomar conciencia a sus alumnos sobre este problema. Si llegaste hasta aquí es porque el video te gustó, así que te invito a que me regales un me gusta. Te cuento que el 77% de las personas que ven estos videos no están suscritas al canal, así que me podés ayudar a solucionar este problema suscribiéndote. Además te invito a que comentes el video y lo compartas con tus amigos. Terminamos como siempre agradeciendo a quienes hacen posible este video. Claudia Croseri, Máximo de Sauturriestra, Emince Quiroga, Bernardo Morgan, Jorge Granata, Omar Durán y la licenciada Viviana Nasif, psicopedagoga que atiende a niños, jóvenes y adultos. Su número de WhatsApp es 261-252-1555. Nos vemos hasta la semana que viene. Chao.